La mayoría de la gente cree que la persona más peligrosa en una habitación llena de mafiosos es el hombre que sostiene el arma. Están equivocados. La persona más peligrosa es aquella a la que todos ignoran, la que sirve el vino, la que cambia los ceniceros, la que creen que es invisible. En 2014, una camarera llamada Chloe Grace trabajaba en el turno de noche. Lo hacía en el club de cena italiano más exclusivo de Nueva York, solo para miembros. Estaba en la quiebra, agotada y, aparentemente, no era nadie. Pero cuando el capo más despiadado de la ciudad, Lorenzo de Luca, entró, cometió un error fatal. Asumió que ella era solo una chica estadounidense. No sabía que ella entendía el antiguo dialecto siciliano, y ciertamente no esperaba que conociera el nombre que él había enterrado hacía 20 años. Un nombre que iniciaría una guerra antes incluso de que se sirviera el postre. La regla en Il Cigno Nero, el cisne negro, era simple. Estaba escrita en la mirada fría del maître, en lugar del manual del empleado. Eres un mueble. Eres aire. No existes hasta que alguien necesita que le rellenen la copa. Chloe Grace era muy buena en eso de no existir. A sus 24 años debía 3 meses de alquiler de su diminuto apartamento en Queens y tenía una deuda de préstamo estudiantil que sentía como un peso físico en el pecho. Había perfeccionado el arte de la mirada vacía. Era una forma específica de mirar una mesa de hombres discutiendo cargos de crimen organizado sin verlos realmente. Te concentrabas en el puente de sus narices o en el nudo de sus corbatas de seda. Nunca en los ojos. El contacto visual era una invitación, y en un lugar como Il Signo, las invitaciones eran peligrosas. El restaurante estaba escondido en el sótano de un edificio anónimo de antes de la guerra en Tribeca. No había letreros, solo una pesada puerta de acero y una cámara. Sin embargo, por dentro era un mundo diferente. Paneles de caoba, lujosos reservados de terciopelo del color de la sangre seca y el olor a caro caldo de ternera y humo de puros cubanos. Era un martes, normalmente una noche tranquila, pero la energía en la cocina era frenética. Mesa 4. Ladró Marco, el jefe de cocina, deslizando un plato de oso buco por el pasaplatos de acero inoxidable. Y Chloe, si dejas caer una sola gota de salsa en este mantel, ni te molestes en volver. Chloe se limpió las manos en el delantal. ¿Quién está en la mesa 4? Marco dejó de picar. La cocina se quedó en silencio por un instante. Hasta el lavaplatos pareció detenerse. Lorenzo de Luca, dijo Marco, bajando una octava la voz. Y su séquito. No hables a menos que te hablen. No sonrías. Solo sirve. Lorenzo de Luca. El nombre aparecía a menudo en el New York Post, generalmente acompañado de palabras como presunto, supuesto e intocable. Era el subjefe de la familia criminal Gambetti, un hombre que había ascendido en la jerarquía con una brutalidad legendaria, incluso entre sus pares. Lo llamaban il lupo, el lobo, porque nunca dejaba sobras. Chloe cogió la bandeja, sus muñecas se tensaron bajo el peso de la pesada porcelana. Respiró hondo, suavizó su expresión hasta una obediencia neutral y empujó las puertas batientes. El comedor estaba tenuemente iluminado, principalmente por la luz de las velas y el suave resplandor del bar. La mesa 4 estaba al fondo, en la codiciada esquina del rey. Ofrecía una vista de la entrada, pero protegía a los ocupantes del resto de la sala. Había 4 hombres. 3 eran de cuello ancho, con trajes que se tensaban en los hombros. Reían a carcajadas por un chiste que Chloe no entendió. Pero el cuarto hombre, sentado en el centro, estaba en silencio. Lorenzo de Luca no se parecía a sus fotos policiales. En persona, las granuladas fotos en blanco y negro no lograban capturar su aterradora quietud. Era más joven que los otros dones, quizás a principios de sus 30. Tenía rasgos aristocráticos afilados y el pelo engominado hacia atrás, severo y tirante. Llevaba un traje de 3 piezas color carbón que costaba más que toda la educación de Chloe. No se reía. Estaba observando la puerta, sus dedos giraban ociosamente, un pesado anillo de sello de oro en su meñique. Chloe se acercó a la mesa. «Caballeros», dijo en voz baja, con voz plana, «el oso buco.
Se movió con la precisión de un cirujano. Plato abajo. Girar 45 grados para que el hueso mire al cliente. Paso atrás. Repetir. Uno de los guardaespaldas, un hombre con una cicatriz en la ceja llamado Vinny, la miró lascivamente. Oye, dulzura, ¿tienes nombre o te llamo simplemente piernas? Chloe no se inmutó. Mantuvo los ojos en el vaso de agua que estaba rellenando. Chloe, señor. Chloe. Vinny se rió, extendiendo la mano para agarrar su muñeca. Es un nombre bonito. Italiano. Chloe se quedó helada. El contacto era una violación de las reglas no escritas, pero apartarse sería un insulto. Mi abuela lo era, señor. Déjala en paz, Vincent. Una voz cortó el aire. Era grave, ronca, pero autoritaria. Lorenzo de Luca no había levantado la vista de su plato, pero la temperatura en la mesa pareció bajar 10 grados. Vinny soltó su muñeca de inmediato, murmurando una disculpa. Lorenzo finalmente levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, casi negros, y completamente desprovistos de calidez. Estudió a Chloe por un segundo, no como a una mujer, sino como una amenaza potencial. La estaba evaluando. Sus zapatos baratos, sus puños deshilachados, el agotamiento bajo sus ojos. Gracias, dijo él. No era gratitud, era una despedida. Chloe asintió y se retiró a las sombras de la estación de servicio. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Necesitaba que este turno terminara. Necesitaba ir a casa, contar sus propinas y olvidar que existían hombres como Lorenzo de Luca. Pero la noche no había hecho más que empezar. 20 minutos después, la pesada puerta de acero de la entrada se abrió de nuevo. El aire en la sala cambió. Entró un nuevo grupo liderado por un hombre mayor con el pelo plateado y un bastón. Chloe vio palidecer al maître. Corrió hacia Marco en la cocina. «Es Stefano Rossi», siseó el maître. «El carnicero. No está en la lista de reservas». «¿Se va a reunir con De Luca?», preguntó Marco, limpiándose el sudor de la frente. «Parece que sí. Ahora están sentados en la mesa 4. Que Dios nos ayude». Chloe observaba desde la ventanilla de la cocina. Stefano Rossi era un rival. Los periódicos decían que los Gambetti y los Rossi llevaban 2 años en una guerra fría. Era por los contratos de la autoridad portuaria en Nueva Jersey. Que estuvieran sentados en la misma mesa significaba un tratado de paz o una trampa. «Chloe», dijo Marco, poniéndole en las manos una botella de Barolo de 1990 y una bandeja de tazas de espresso. «Sal ahí fuera. Han pedido el servicio especial. Eso significa que te quedes cerca. Mantén el vino fluyendo y las copas llenas. Si se vacían, mueres. ¿Entendido?» «¿Por qué yo?», susurró ella. «Porque las otras chicas están aterrorizadas», dijo Marco con gravedad. «Y tú necesitas el dinero». Tenía razón. Aferró la bandeja. Volvió a entrar en la boca del lobo. Al acercarse a la mesa, la atmósfera había cambiado. Las risas habían desaparecido. Los guardaespaldas se habían trasladado al bar, dejando solo a Lorenzo de Luca y Stefano Rossi en el reservado. Era íntimo, peligroso. Hablaban en inglés lo suficientemente alto para que ella los oyera mientras descorchaba el vino. «Es una oferta generosa, Lorenzo», decía Rossi con una voz como de grava. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Nueva Jersey es un dolor de cabeza. Te estoy haciendo un favor al quitártelo de las manos». «No recuerdo haber pedido favores, Stefano», respondió Lorenzo, reclinándose y agitando su vino. «Y no recuerdo haber ofrecido Nueva Jersey». Chloe sirvió el vino. Su mano estaba firme a pesar de la adrenalina. Era invisible. Era un mueble. «Los tiempos cambian, muchacho», dijo Rossi, alcanzando el azucarero. «Tu padre sabía cuándo ceder. Es una pena que no esté aquí para guiarte». La mandíbula de Lorenzo se tensó. «Mi padre está muerto. Me guío a mí mismo». «Por supuesto», dijo Rossi con tono tranquilizador. «Por supuesto». Chloe terminó de servir y dio un paso atrás con la intención de retirarse a la estación de servicio. «Quédate», dijo Rossi, levantando una mano. No la miró. «Podríamos necesitar más vino. Quédate ahí», señaló un lugar junto al pilar, apenas a 1 metro de la mesa. Chloe obedeció. Juntó las manos delante de su delantal y se quedó mirando la pared.
Estaba lo suficientemente cerca como para oler la colonia de Rossi, Old Spice y decadencia. Entonces todo cambió. Rossi tomó un sorbo de su vino, se limpió la boca con una servilleta de lino y miró a Lorenzo. Cuando volvió a hablar, no habló en inglés. No habló el italiano estándar que enseñan en las escuelas, el lenguaje musical y fluido de la Toscana. Cambió a un dialecto siciliano, gutural y entrecortado. Específicamente, el dialecto de las profundas montañas de Palermo. Un lenguaje de granjeros y asesinos, lleno de jerga y dobles sentidos. Rossi miró a Chloe, la descartó brevemente como una tonta camarera estadounidense que probablemente solo sabía decir espagueti y ciao, y se volvió hacia Lorenzo. Non sapinenti, dijo Rossi en siciliano. El chico no sabe nada. La expresión de Lorenzo no cambió. Respondió en inglés. Habla en inglés, Stefano. Estamos en América. Rossi se rió. Prefiero la lengua de nuestros antepasados para discutir asuntos delicados. Se siente más respetuoso. Continuó en el pesado dialecto. Además, es bueno saber quién está escuchando de verdad. Lorenzo suspiró, claramente molesto pero no alarmado. Tomó un trago. Chloe permaneció congelada contra el pilar. Se le heló la sangre. No lo sabían. No podían saberlo. Chloe Grace no era solo Chloe Grace. Había nacido como Chloe Di Sarono. Había pasado los primeros 10 años de su vida en un pequeño pueblo a las afueras de Corleone. Fue criada por una abuela que se negaba a hablar una palabra de inglés. No solo entendía el italiano, respiraba el dialecto de Palermo. Era el idioma de sus pesadillas y canciones de cuna infantiles. Y en ese momento, Stefano Rossi no estaba discutiendo un negocio. Mientras Chloe estaba allí, mirando fijamente la pared, Rossi se volvió hacia su socio que acababa de acercarse a la mesa, un hombre que Lorenzo parecía creer que era un mediador neutral. Rossi habló en siciliano, rápido y en voz baja. En cuanto se beba el café, córtale el cuello. Hazlo antes de que llegue la cuenta. Sacamos el cuerpo por la cocina de atrás. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el humo del puro. En cuanto se beba el café, córtale el cuello. El corazón de Chloe se detuvo. Sintió una sacudida física, como fallar un escalón en una escalera a oscuras. Bloqueó las rodillas para no desplomarse. Sus ojos permanecieron fijos en un aplique de la pared, pero su visión periférica gritaba. Miró a Lorenzo. Era arrogante, despiadado, un criminal. Era un lobo. Probablemente se lo merecía. Pero entonces lo vio frotarse la sien, un gesto de cansada humanidad. Parecía joven, y más que eso, ella sabía quién era él. No solo el jefe de la mafia. Su abuela solía contar historias sobre las viejas familias, aquellas que tenían honor antes de que las drogas y la codicia lo corrompieran todo. Hablaba de los Vanzetti, una familia aniquilada en los años 90. Lorenzo de Luca no era un de Luca de sangre. Era un rumor en el submundo, un susurro que había oído discutir a sus tíos años atrás mientras bebían grappa. Era un huérfano adoptado por los de Luca. Su verdadero linaje era un secreto que lo mantenía a salvo. La máquina de espresso siseó ruidosamente desde el bar, devolviendo a Chloe al presente. El camarero colocó 2 tazas humeantes de espresso en su bandeja. «Mesa 4, date prisa», dijo él. Chloe cogió la bandeja. Sus manos temblaban tanto que las cucharas repiqueteaban contra los platillos. Apretó la bandeja contra su estómago para amortiguar el ruido. «Camina», se dijo a sí misma. «Solo camina». Se acercó a la mesa. Rossi estaba inclinado, contando una historia en inglés. Ahora algo sobre un caballo de carreras que poseía. Bruno el asesino estaba posicionado perfectamente detrás del hombro derecho de Lorenzo. Chloe colocó la primera taza frente a Rossi. «Grazie bella», gruñó Rossi sin levantar la vista. Se movió hacia Lorenzo. Tenía una fracción de segundo. Si hablaba en inglés, Rossi la oiría. Si gritaba, Bruno le dispararía antes de que pudiera decir una palabra. Si no hacía nada, Lorenzo moría. Colocó la taza frente a Lorenzo. La porcelana tintineó suavemente contra la mesa. No se apartó. Se quedó inclinada sobre la mesa, fingiendo ajustar el azucarero. Su cara estaba a centímetros del oído de Lorenzo.
Rossi estaba ocupado soplando su café caliente. Bruno se ajustaba el puño. Era el momento. Chloe no susurró una advertencia, como corre o tiene un arma. Eso sería demasiado confuso. Él podría dudar. Necesitaba sorprenderlo para que actuara de forma inmediata y violenta. Necesitaba demostrar en un solo aliento que era una aliada. Habló en el dialecto siciliano más profundo y rural, el acento del viejo país, el que Rossi creía que era su código secreto. Luma sellajo a il coltello pronto, Alessio Vanzetti. El carnicero tiene el cuchillo listo, Alessio Vanzetti. Lorenzo se congeló. No fue solo la advertencia, fue el nombre, Alessio Vanzetti. El nombre que no había oído desde que tenía 6 años. El nombre de un niño muerto. El nombre del verdadero heredero de un reino caído. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Lorenzo se alzaron de golpe, clavándose en los de Chloe. Por primera vez en toda la noche, realmente la vio. Vio el terror en sus ojos, pero también la feroz inteligencia. Vio la herencia en la forma de su rostro. No hizo preguntas. No miró a Rossi. El lobo no dudó. La mano de Lorenzo, que descansaba sobre la mesa, se disparó con una velocidad cegadora. No buscó un arma. Agarró la cafetera hirviendo que Chloe aún sostenía en su bandeja y la estrelló directamente en la cara de Bruno. El asesino gritó mientras el líquido abrasador lo cegaba. En el mismo movimiento, Lorenzo volcó la mesa de una patada, aprisionando a Stefano Rossi contra el reservado. La pesada mesa de roble aplastó las costillas del anciano, dejándolo sin aliento. El caos estalló. ¡Un arma!, gritó alguien. Lorenzo ya se estaba moviendo. Agarró a Chloe del brazo con un agarre como un grillete de hierro. ¡Abajo!, rugió, arrojándola detrás de la mesa volcada, justo cuando el primer disparo destrozó la pared de espejos sobre sus cabezas. Una lluvia de cristales cayó sobre ellos. El restaurante se sumió en el pánico. Los clientes se zambullían bajo las mesas. Vinny y los otros guardaespaldas de De Luca en el bar sacaban sus armas, devolviendo el fuego a los hombres de Rossi que habían surgido de las sombras. Lorenzo estaba agachado sobre Chloe, protegiendo su cuerpo con el suyo. Ahora tenía un arma en la mano. Una elegante pistola negra sacada de una funda de hombro que ella ni siquiera había visto. Disparó 2 veces por encima del borde de la mesa. ¡Bang! ¡Bang! Siguieron 2 golpes secos. La miró. Su cara estaba a centímetros de la de ella. La adrenalina dilataba sus pupilas. ¿Quién eres?, exigió, su voz un gruñido en medio del tiroteo. Chloe temblaba, tapándose los oídos. Solo una camarera que habla el dialecto de los corleoneses. Lorenzo disparó de nuevo. Una camarera que conoce el nombre Vanzetti. Le agarró la cara, obligándola a mirarlo. ¿Acabas de salvarme la vida o acabas de complicarla? ¿Cuál de las dos? Los oí, gritó ella encontrando su voz. Iban a cortarte el cuello cuando bebieras el café. Una bala atravesó el acolchado de terciopelo del reservado a centímetros de la cabeza de Lorenzo. Tenemos que movernos, gritó Lorenzo. Vinny, puerta trasera, bloqueada, gritó Vinny desde el otro lado de la sala, cubriéndose detrás del bar. Tienen gente en el callejón. Lorenzo maldijo. Miró las puertas de la cocina. Luego miró a Chloe. ¿Hay otra salida?, preguntó. Tú trabajas aquí. Dime que hay otra salida. La mente de Chloe recordó el almacén del sótano, el viejo conducto del carbón. Era estrecho, sucio y llevaba a los túneles del metro, pero lo usaba para fumar a escondidas. El conducto del carbón, jadeó ella. En el almacén de secos. Lleva al túnel del tren en N. Lorenzo la puso en pie de un tirón. Guía el camino, Chloe, y no me sueltes la mano. ¿Por qué?, gritó ella mientras empezaban a correr hacia la cocina, agachados. ¿Por qué?, dijo Lorenzo, disparando a ciegas detrás de él para mantener a raya a los hombres de Rossi. Sabes mi verdadero nombre. Si te atrapan ahora, te arrancarán la piel solo para preguntarte cómo lo sabías. La realidad la golpeó. Al susurrar ese nombre, no solo lo había salvado, se había atado a él. Ya no era una camarera. Era una testigo, una cómplice y un lastre. ¡Vamos! Lorenzo la empujó a través de las puertas de la cocina.
Ollas y sartenes resonaban mientras el personal se acurrucaba en las esquinas. Chloe pasó corriendo junto a Marco, que se escondía bajo la estación de preparación. No se detuvo. Corrió hacia la pesada puerta del congelador en la parte de atrás, con Lorenzo pisándole los talones. Forcejeó con el pestillo del almacén de secos. Más rápido. La instó Lorenzo mirando hacia atrás. Las puertas de la cocina se abrieron de golpe. Bruno, quemado y furioso, entró tambaleándose, con una pistola en la mano. ¡Ahí!, gritó Bruno. Chloe logró abrir la puerta. Cayeron en la oscuridad del almacén justo cuando las balas repiquetearon contra el marco de acero de la puerta. Lorenzo cerró la puerta de un portazo y echó el cerrojo. No los detendría por mucho tiempo. ¿Dónde?, exigió Lorenzo en la oscuridad. Aquí, dijo Chloe, apartando una pila de sacos de harina para revelar una trampilla de hierro oxidado en el suelo. Lorenzo miró el pequeño agujero, luego a ella. Las damas primero. Chloe se dejó caer en la oscuridad del conducto. Se deslizó por el hormigón rugoso, rasgándose las medias y raspándose los brazos, aterrizando con fuerza sobre las vías de grava húmeda. El aire olía a ozono y excrementos de rata. Un segundo después, Lorenzo aterrizó a su lado. Se enderezó la chaqueta del traje, aunque ahora estaba cubierta de polvo. Miró hacia el círculo de luz del conducto. Arriba se oían gritos. «Muévete», ordenó, agarrando su mano de nuevo. Corrieron hacia la oscuridad del túnel del metro, con el sonido de un tren que se acercaba retumbando en la distancia. Chloe Grace había comenzado su turno esperando buenas propinas. Lo terminaba corriendo por un túnel del metro con el hombre más peligroso de Nueva York, huyendo de una masacre que ella había iniciado con un susurro. ¿Y la peor parte? Sabía con aterradora certeza que Lorenzo de Luca no la dejaría ir. No después de lo que ella dijo. La camarera había muerto. La superviviente acababa de nacer. El silencio del túnel del metro era una manta pesada y sofocante después de la cacofonía del restaurante. Solo se oía el goteo de agua de tuberías antiguas y el crujido rítmico de sus zapatos sobre la grava. Chloe no sentía las piernas. Se movía por puro instinto animal. Su mano estaba aplastada dentro del agarre de Lorenzo de Luca. Él no la miraba. Se movía con la confianza depredadora de un hombre que dominaba la oscuridad. Su linterna cortaba un haz afilado a través de la penumbra, iluminando ratas que correteaban y grafitis de los años 80. Caminaron lo que parecieron kilómetros, aunque probablemente solo fueron 20 minutos. El delantal de Chloe estaba roto. Su respiración era entrecortada. La adrenalina empezaba a desvanecerse, dejando tras de sí un terror frío y tembloroso. «Detente», dijo Lorenzo. Se detuvo bruscamente cerca de una escalera de servicio que conducía a una rejilla. Apagó la linterna, sumergiéndolos en una oscuridad total. La repentina ausencia de luz fue aterradora. «Escúchame». Su voz llegó desde la oscuridad, baja y cercana. No estaba sin aliento. «Cuando subamos por esta escalera, estaremos en Canal Street. Mi conductor está a 3 minutos. Te subes al coche. No le hablas al conductor. No miras por la ventanilla. Me miras a mí. ¿Entendido? Yo necesito ir a casa», tartamudeó Chloe con la voz temblorosa. «Mi turno. Mi bolso todavía está en la taquilla». Lorenzo volvió a encender la luz, apuntando no a sus ojos, sino a su pecho, resaltando las manchas de sangre en su camisa de uniforme blanca. No era su sangre, era de Bruno, por el café. «Chloe», dijo él probando el nombre como si catara un vino nuevo. «Ya no tienes taquilla, ya no tienes turno. Y si vuelves a tu apartamento en Queens, Stefano Rossi tendrá hombres esperando en tu salón antes de que saques las llaves. Estás muerta para esa vida. ¿Entiendes?» La realidad la golpeó como un golpe físico. Se desplomó contra la fría pared de hormigón. «Yo no pedí esto». «No», admitió Lorenzo. Extendió su mano enguantada en cuero, apartando un mechón de pelo de su frente. El gesto fue sorprendentemente íntimo, pero posesivo. «No lo pediste, te ofreciste voluntaria. Ahora sube». Salieron a la húmeda noche de Nueva York. La ciudad era ajena a todo.
Los taxis tocaban la bocina, los turistas tomaban fotos y el olor a frutos secos tostados llenaba el aire. Era surrealista ver la vida normal continuar cuando ella sentía que acababa de salir del infierno. Una camioneta negra con los cristales tintados se detuvo en el bordillo en el momento en que pisaron el pavimento. La sincronización fue militar. La puerta trasera se abrió. Lorenzo la empujó dentro, suave pero firmemente, y luego se deslizó a su lado. «Conduce», le dijo al conductor, «al piso franco, no a la mansión». «Sí, jefe». La puerta se cerró con un golpe sordo, sellándolos dentro del silencioso capullo con olor a cuero. El coche aceleró suavemente, incorporándose al tráfico. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. Las luces de la calle parpadeaban rítmicamente sobre el rostro de Lorenzo. Estaba revisando su teléfono, tecleando rápidamente, con la mandíbula apretada. Estaba gestionando una guerra. Estaba ordenando represalias. Probablemente había gente muriendo en ese mismo instante por los mensajes de texto que estaba enviando. Chloe se miró las manos. Estaban sucias de hollín y café seco. Se sintió pequeña. Se sintió arruinada. ¿Por qué Vanzetti? La pregunta rompió el silencio como un disparo. Lorenzo no había levantado la vista de su teléfono. Chloe tragó saliva. Tenía la garganta seca. ¿Qué? Lorenzo finalmente se volvió hacia ella. En la tenue luz del coche, sus ojos eran pozos de oscura inteligencia. Dejó su teléfono boca abajo en el asiento de cuero. «El nombre», dijo en voz baja. «Alessio Vanzetti. Hay quizás 5 personas vivas que saben que ese nombre me pertenece. 2 de ellas están en Sicilia. Una soy yo. Otra era mi padre adoptivo, que está muerto. Y la quinta», hizo una pausa estudiándola. «La quinta es una anciana que no ha hablado en 10 años. Así que dime, Chloe la camarera, ¿cómo sabes el nombre de un fantasma?» Chloe miró por la ventanilla. Estaban cruzando el puente. Las luces de la ciudad se difuminaban en vetas de oro y rojo. «Mi abuela», susurró. «Tu abuela». Lorenzo se movió, girando su cuerpo completamente hacia ella. Estaba invadiendo su espacio. Su presencia era abrumadora. «¿Quién es ella?» «Era enfermera», dijo Chloe con voz apenas audible. «En Palermo, antes de venir aquí. Trabajaba para una familia rica, los Vanzetti». Terminó Lorenzo por ella. Chloe asintió. «Me contaba historias sobre los incendios, sobre la noche en que la villa ardió. Dijo que salvó al hijo menor. Dijo que se lo entregó a los de Luca para esconderlo porque los lobos estaban a la puerta». Lorenzo la miró fijamente. La máscara del despiadado jefe de la mafia se deslizó por una fracción de segundo, revelando un destello de genuina conmoción. Lo llamaba Upichiridu Doro. Continuó Chloe, el dialecto siciliano fluyendo de su lengua con naturalidad ahora. «El niño de oro». Dijo que tenía una cicatriz en el hombro, como una luna creciente. Lorenzo se echó hacia atrás. El cuero crujió. Se pasó una mano por la cara, exhalando un largo y tembloroso aliento. La miró con nuevos ojos. Ya no era solo una camarera. Era un vínculo con un pasado que él había enterrado bajo capas de violencia y dinero. «¿Cómo se llama tu abuela?», preguntó, con voz áspera. «Rosa. Rosa di Saronno». Lorenzo cerró los ojos. «Rosa», murmuró. «Nonna Rosa». El coche empezó a reducir la velocidad. Estaban entrando en un garaje subterráneo privado de un rascacielos que perforaba el cielo. «¿Está viva?», preguntó Lorenzo. «Está en una residencia en Jersey», dijo Chloe. «Tiene demencia. La mayoría de los días no me recuerda, pero a ti sí te recuerda. Reza por Alessio todas las noches». El coche se detuvo. El conductor apagó el motor. Lorenzo miró a Chloe. El peligro en sus ojos había desaparecido, reemplazado por algo mucho más complejo. Una pesada y onerosa obligación. «Entonces le debo una a ella», dijo Lorenzo en voz baja. «Y te debo una a ti». Abrió la puerta. «Ven, tienes un aspecto terrible. Necesitas lavarte la sangre antes de que hablemos de cómo voy a mantenerte con vida». El ático era menos un hogar y más una fortaleza de cristal y acero. Estaba en el piso 80, con vistas a Manhattan, como un dios que mira un hormiguero. Los suelos eran de hormigón pulido,
los muebles severos y modernos. No había fotos personales ni desorden. Era el hogar de un hombre que estaba listo para irse en cualquier momento. Lorenzo cerró la pesada puerta principal, introduciendo un código en un teclado que parecía pertenecer a la bóveda de un banco. «No toques las ventanas», dijo, arrojando sus llaves sobre una consola de mármol. «Son a prueba de balas, pero no me gustan las huellas». Chloe se quedó en medio del vasto salón, abrazándose a sí misma. Se sentía absurdamente fuera de lugar con su uniforme de camarera manchado en medio de millones de dólares en bienes raíces. «El baño está al final del pasillo, segunda puerta a la izquierda», dijo Lorenzo caminando hacia un mueble bar. «Hay toallas limpias. Te buscaré algo de ropa. Quema el uniforme. Quémalo. Tiene el ADN de Bruno y residuos de pólvora. A menos que quieras incriminarte por agresión, mételo en el conducto del incinerador en la pared del baño». Chloe asintió en silencio y se retiró por el pasillo. El baño era del tamaño de todo su apartamento. Era todo de pizarra y duchas de lluvia. Cerró la puerta con llave, se quitó el uniforme arruinado y lo metió en la pequeña trampilla cromada de la pared. Verlo desaparecer fue como ver desaparecer su antigua vida. Se metió en la ducha, poniendo el agua tan caliente como pudo soportar. Se frotó la piel hasta que se puso roja, tratando de lavar la sensación de la grasa de la cocina, la suciedad del metro y el miedo persistente. Alessio Vanzetti. Había dicho el nombre. Había invocado al fantasma. Cuando finalmente cerró el agua, encontró una pila de ropa esperándola en el tocador de mármol. Lorenzo debió dejarla mientras ella estaba en la ducha. Había un par de pantalones de chándal grises y una camiseta negra de cachemira. Eran ropa de hombre, su ropa. Se los puso. Los pantalones eran demasiado largos, lo que la obligó a enrollar la cintura, y la camiseta le colgaba del hombro, oliendo a sándalo y tabaco caro. Se sentía como llevar una armadura que no le quedaba bien. Volvió al salón. Lorenzo estaba de pie junto al ventanal, con un vaso de líquido ambarino en la mano. Se había quitado la chaqueta del traje y desabrochado el chaleco. Llevaba las mangas arremangadas, revelando unos antebrazos musculosos y tatuajes de tinta que parecían patrones geométricos irregulares. Se giró cuando oyó sus pies descalzos en el suelo. Su mirada la recorrió, observando la ropa demasiado grande. Por un momento, el aire en la habitación se volvió denso. «Mejor», dijo. Le tendió un segundo vaso. «Bebe. Es un whisky escocés de 25 años. Hará que dejen de temblarte las manos». Chloe cogió el vaso. Sus manos, de hecho, seguían temblando. Tomó un gran sorbo. El licor le quemó agradablemente al bajar, asentándose como un fuego cálido en su estómago. «Siéntate». Lorenzo señaló el enorme sofá de cuero. Se sentó frente a ella en el borde de la mesa de café, inclinándose hacia adelante. La distancia entre ellos era pequeña. «Así que», comenzó Lorenzo, su voz baja y deliberada. «Rosa di Saronno me salvó del incendio en 1994. Me sacó a escondidas en un cesto de la ropa sucia. Recuerdo el olor del lino». Chloe lo observaba. «Nunca me contó los detalles, solo que salvó al niño. Salvó al heredero», corrigió Lorenzo. «Los Vanzetti eran los reyes de Sicilia. Los Rossi, el hombre que viste esta noche, eran los campesinos que usurparon el trono. Mataron a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. ¿Creen que el linaje terminó esa noche?» Tomó un sorbo de su whisky, sin apartar nunca los ojos de ella. «Al llamarme Alessio delante de Rossi», dijo Lorenzo, «no solo me advertiste, le anunciaste al carnicero que el rey sigue vivo». Chloe ahogó un grito. «Yo solo quería sorprenderte, para hacerte mover. Lo conseguiste». Lorenzo esbozó una sombría media sonrisa. «Pero también iniciaste una guerra. Rossi no se detendrá ahora. Sabe que mientras yo respire, su derecho al poder es ilegítimo. Vendrá a por mí con todo lo que tiene». Se inclinó más cerca. «Y vendrá a por ti, porque eres la testigo, y porque eres la nieta de la mujer que lo engañó hace 20 años». Chloe sintió que el frío volvía. «¿Y ahora qué pasa? ¿Entro en protección de testigos? ¿La policía?» Lorenzo se rió, un sonido seco y sin humor. «¿La policía?
La mitad de ellos están en la nómina de Rosie, la otra mitad están en la mía. No, Chloe, no hay policía para gente como nosotros. Dejó su vaso. Te quedas aquí, dijo con firmeza. ¿Aquí? Chloe miró alrededor del ático estéril. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que Rosie esté muerto. O hasta que lo esté yo. Eso podría ser para siempre, susurró ella. Podría ser una semana, podría ser un año. Lorenzo se levantó y se acercó a ella. Se cernía sobre su figura sentada. Pero que sepas esto, Chloe. No eres una prisionera, pero tampoco eres libre. Eres mía. La palabra quedó suspendida en el aire. Mía. Poseía un peso que le cortó la respiración. No pertenezco a nadie, dijo Chloe, tratando de reunir un ápice de su desafío. Solo soy una camarera. Ya no, respondió Lorenzo. Una camarera sirve comida. Tú sirves a un propósito superior ahora. Eres la guardiana de mi nombre. Metió la mano en el bolsillo y sacó un elegante teléfono inteligente negro. Tu viejo teléfono está en el río. Este es el nuevo. Tiene un número guardado. El mío. Lo contestas cuando suene. No llamas a nadie más. Se lo entregó. Sus dedos se rozaron. La corriente eléctrica fue innegable. Miedo, mezclado con una extraña atracción magnética. Duerme un poco, dijo Lorenzo, retrocediendo. La habitación de invitados está al final del pasillo. Cierra la puerta con llave si te hace sentir más segura. Pero nadie entra por esa puerta principal a menos que yo lo permita. Se dio la vuelta para irse, dirigiéndose a su oficina. Lorenzo, lo llamó Chloe. Él se detuvo, de espaldas a ella. Alessio, la corrigió suavemente. Cuando estemos solos me llamas Alessio. No esperó una respuesta. Se adentró en las sombras del pasillo, dejando a Chloe sola en la jaula de cristal, vistiendo su ropa, sosteniendo su whisky y soportando el peso de su secreto. Se acercó a la ventana y miró la ciudad. En algún lugar de allí abajo había hombres cargando armas y afilando cuchillos, cazando a la chica que sabía demasiado. Chloe tomó otro sorbo del whisky. Esta vez no le quemó. No era la presa. Estaba en la guarida del lobo. Y extrañamente, por primera vez en su vida, no sentía ganas de correr. Sentía que estaba exactamente donde debía estar, en el centro de la tormenta. Los días en el ático se sucedían, distinguidos solo por la luz cambiante sobre el horizonte de Manhattan. Para Chloe, el mundo exterior, el alquiler atrasado, el metro, el olor a café rancio, se sentía como una alucinación de la que finalmente había despertado. Su realidad ahora era el silencio, el zumbido del sistema de filtración de aire y el clic de las teclas del portátil encriptado de Lorenzo. Lorenzo, Alessio, era un fantasma en su propia casa. Se iba antes del amanecer, con el rostro sombrío, y regresaba mucho después de que ella hubiera fingido dormir. La guerra de la que hablaba ocurría en los espacios negativos, en llamadas telefónicas susurradas en el balcón y en informes de noticias sobre accidentes industriales en Nueva Jersey. Chloe no era una prisionera, pero tampoco era libre. Era un secreto guardado en un frasco de cristal. Era martes, una semana después del restaurante, cuando la ilusión de seguridad se hizo añicos. Una tormenta había llegado desde el Hudson, azotando con lluvia los ventanales. El ático parecía un barco en el mar, aislado y a la deriva. Chloe estaba en la cocina cuando la puerta principal sonó con un zumbido electrónico agudo que señalaba una brecha en el perímetro o una anulación de emergencia. Se quedó helada, agarrando el mango de un cuchillo de chef. La puerta se abrió. Lorenzo entró tambaleándose. Esta noche no parecía el lobo de Tribeca. Su chaqueta del traje había desaparecido. Su camisa blanca estaba empapada, no solo de lluvia, sino de una mancha oscura que se extendía por sus costillas. Su piel tenía una aterradora calidad gris y cerosa. ¡Alessio! Chloe soltó el cuchillo y corrió hacia él. Él la apartó con un gesto, tambaleándose hacia la isla de mármol de la cocina. No, graznó, con la voz húmeda y tensa. No me toques. Estás herido, dijo ella, mientras el olor a cobre y ozono llenaba la elegante cocina. Un rasguño, mintió él, agarrándose a la encimera,
hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Los hombres de Rossi. Fue una trampa. Necesitamos un médico. Chloe alcanzó el teléfono seguro. No. La mano de Lorenzo se disparó, agarrando su muñeca. Su agarre era débil, tembloroso, pero desesperado. Nada de médicos. Los médicos hablan. Si se corre la voz de que estoy herido, los tiburones empezarán a rodear. Las familias están indecisas. Si sangro, pierdo. La miró, sus ojos oscuros nublados por el dolor, pero ardiendo con resolución. Tienes que hacerlo tú. Chloe lo miró fijamente. ¿Hacer qué? El botiquín de primeros auxilios, en el baño principal. Coge el vodka del bar y un costurero. Soy una camarera, susurró Chloe, con el pánico creciendo. No una cirujana. Mi abuela era la enfermera, no yo. Tiene sus manos, dijo Lorenzo, deslizándose hasta sentarse en el suelo contra los armarios, y eres la única persona en este mundo en la que puedo confiar ahora mismo. Ve. La orden la puso en marcha. Regresó segundos después con gasas, antiséptico, una botella de Grey Goose y una aguja. Se arrodilló a su lado. Esto va a doler. Lorenzo soltó una risa seca y sin humor. Eso espero. Si no duele, ya estoy muerto. Las manos de Chloe temblaban mientras le cortaba la camisa empapada. La herida era fea, un desgarro irregular en su costado izquierdo, donde una bala había rebotado en una costilla. Necesitaba puntos de sutura de inmediato. Vertió el vodka sobre la herida. Lorenzo siseó, su cabeza golpeó contra el armario, las cuerdas de su cuello se tensaron. No gritó, simplemente metabolizó el dolor en silencio. Háblame, dijo Chloe, enhebrando la aguja, su visión borrosa por las lágrimas de concentración. Mantente despierto. Dime por qué Rossi te odia. La verdadera razón. Lorenzo la observaba con los ojos entrecerrados. Poder, murmuró, pero sobre todo, envidia. Mi padre, el verdadero Don Vanzetti, gobernaba con respeto. Rossi era su subjefe. Quería el trono, pero sabía que la gente nunca lo amaría. Así que decidió quemar el reino en su lugar. Chloe pasó la aguja a través de la piel dura. El cuerpo de Lorenzo se agarrotó. Sus músculos abdominales se tensaron bajo sus dedos. Lo siento, susurró. Sigue, gimió él. Volví para enterrarlos, Chloe, para terminar el funeral que empezó hace 20 años. Cuando finalmente terminó, lo vendó firmemente. Estaba agotado, su rostro brillante de sudor. Ayúdame a levantarme, ordenó. Tengo que responder a la llamada de control de las 9:30 de la noche. Si no lo hago, mis capos entrarán en pánico. Chloe metió su hombro bajo el brazo de él. Lo levantó, esforzándose bajo su peso muerto, y lo bajó al sofá de cuero. Él inmediatamente buscó su teléfono, componiendo su voz en una máscara de autoridad. Está hecho, dijo al receptor, sin mostrar rastro de la agonía que le recorría el costado. Manténgase a la espera. Colgó y la máscara cayó. Miró a Chloe. Tienes manos firmes, dijo en voz baja. Llevé bandejas de copas de martini durante 6 años, respondió ella, limpiándose la sangre de los dedos. Aprendes a tener equilibrio. Lorenzo la estudió. La dinámica había cambiado. Ella había visto su sangre. Había cocido su carne. La barrera entre jefe y civil había desaparecido. Ya no estás segura aquí, dijo él. Rossi huele la sangre. No me voy, dijo Chloe. Dijiste que soy la guardiana de tu nombre. Si me voy, solo eres Lorenzo de Luca, otro matón con una pistola. Conmigo, eres Alessio Vanzetti. Lorenzo la miró fijamente durante un largo rato. La lluvia golpeaba el cristal. Ven aquí, dijo. Chloe dudó, luego se sentó a su lado. Él no la tocó, pero echó la cabeza hacia atrás, cerrando los ojos. Quédate cerca, murmuró. Necesito dormir. Vigila la puerta. Vigilaré, prometió ella. En cuestión de minutos, el hombre más peligroso de Nueva York estaba dormido. Chloe se sentó en la oscuridad, observándolo respirar, sabiendo que había cruzado una línea de la que no había retorno. Ya no solo observaba la historia, la estaba escribiendo. 3 días después, la fiebre cedió. La fuerza de Lorenzo regresó con una velocidad aterradora.
alimentada por una rabia que parecía vibrar en él en oleadas. Pero la guerra no iba bien. El salón del ático se había transformado en un centro de mando. Mapas de Nueva York y Nueva Jersey estaban extendidos sobre la mesa del comedor, sujetos por teléfonos desechables y cargadores llenos. Chloe observaba desde la isla de la cocina, sorbiendo un espresso. Sabía que no debía interrumpir, pero escuchaba. Escuchaba la frustración en la voz de Lorenzo mientras hablaba con sus lugartenientes. No me importa lo que diga la escucha telefónica, gritaba Lorenzo al teléfono, paseando por la habitación mientras favorecía su costado cocido. Rosy no está moviendo drogas. Está moviendo otra cosa. Se reúne con los calabreses mañana. ¿Por qué? Él odia a los calabreses. Colgó el teléfono de un golpe. Inútiles. Todos están ciegos. Se pasó una mano por el pelo, mirando el mapa. Está enviando mensajes que no puedo leer. Códigos antiguos. Está reuniendo a las familias usando un reclamo. Les está diciendo que posee la santita. Chloe dejó su taza. La palabra desencadenó un recuerdo, un susurro de la cabecera de su abuela años atrás. ¿La santidad?, preguntó en voz baja. Lorenzo dejó de caminar y la miró. Es un término religioso. No tiene sentido en este contexto. No es religioso, dijo Chloe, acercándose a la mesa. Miró la ubicación rodeada con un círculo en el Bronx, la fachada de una panadería. En los pueblos de montaña cerca de Corleone, la santita no significa santidad. Se refiere a la tierra, los documentos de la propiedad, las escrituras originales. Lorenzo frunció el ceño. ¿De qué estás hablando? Los Vanzetti no solo poseían el crimen, explicó ella, su voz ganando confianza. Poseían la tierra, los olivares, los puertos de embarque. Las escrituras se firmaron en los años 20. Son la fuente de la legitimidad. Sin ellas, un jefe es solo un gángster. Con ellas, es un terrateniente. Miró a Lorenzo. Rosy afirma que encontró la caja de las escrituras. Por eso las otras familias están escuchando. Está diciendo que el reclamo de los Vanzetti está legalmente muerto. Los ojos de Lorenzo se abrieron de par en par. La revelación lo golpeó como un golpe físico. Mi padre guardaba esa caja en la caja fuerte de la villa. Nunca se encontró después del incendio. Rosy está fanfarroneando, insistió Chloe. Si tuviera los papeles, los habría publicado. Se reúne con los calabreses para encontrarlos. Está desesperado. Lorenzo miró el mapa, luego a Chloe. Una sonrisa lenta y peligrosa se extendió por su rostro. Tienes razón. Los calabreses tienen una tienda de antigüedades a 2 manzanas de aquí. Ahí es la reunión. Agarró su chaqueta de cuero, haciendo una mueca de dolor al ponérsela. Tengo que ir. Si intercepto esa reunión, puedo demostrar que Rosy es un fraude. Voy contigo, dijo Chloe. Lorenzo se detuvo, con la mano en la funda de su pistola. Absolutamente no. Esto es una redada. Si entras a tiros, quemarán las pruebas, replicó ella, acercándose. Son comerciantes, Alessio. Respetan el linaje, no la violencia. Tú hablas el italiano de la ciudad, el lenguaje del dinero. Yo hablo el dialecto del pueblo. Hablo el idioma de sus abuelos. Necesitas una traductora. Lorenzo la miró. Vio el fuego en sus ojos, el mismo fuego que sentía en su propia sangre. Tenía razón. Necesitaba el puente hacia el pasado. Coge tu abrigo, ordenó, y ponte el chaleco de Kevlar debajo. La tienda de antigüedades en el Bronx olía a polvo, a cera de limón y a pecados ocultos. Era tarde, las rejas de metal estaban bajadas, pero Lorenzo forzó la cerradura lateral con facilidad experta. Se movieron entre las sombras de la tienda, un laberinto de imponentes relojes de pie. En la trastienda, la luz se filtraba por debajo de una puerta. Se oían murmullos. Lorenzo abrió la puerta de una patada. 3 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de cartas. 2 eran calabreses corpulentos. El tercero era un lugarteniente de Rosy con cara de rata. Las armas se desenfundaron al instante. Siéntense, rugió Lorenzo, apuntando su pistola con silenciador a la cabeza del lugarteniente. Los calabreses no se inmutaron. Miraron la pistola, luego a Lorenzo, sin impresionarse.
Buscaron escopetas pegadas con cinta adhesiva debajo de la mesa. Lorenzo estaba en inferioridad numérica en el espacio reducido. Estaba perdiendo el control. Chloe salió de detrás de él. No miró las armas. Miró directamente al calabrés mayor. Un hombre con ojos como carbón duro. Habló, no en inglés, sino en el dialecto espeso y arcaico de las tierras altas de Calabria. Honorable anciano, dijo ella, su voz melódica y respetuosa. ¿Venderías la herencia de un rey a un ladrón que roba ovejas en la noche? Los ojos del anciano se abrieron de par en par. Bajó la mano. «Hablas la lengua antigua», respondió en el dialecto. «¿Quién eres?» «Soy la voz de la sangre Vanzetti», dijo Chloe, señalando a Lorenzo. «Y este es Alessio Vanzetti, el niño que sobrevivió al incendio. Rossi les ofrece plata. Nosotros les ofrecemos honor. Si le dan la caja al heredero legítimo, tendrán el favor de la familia Vanzetti por 3 generaciones». La habitación se quedó en silencio. El anciano miró a Lorenzo, viendo finalmente el parecido con el difunto Don. Pateó una caja de metal oxidado de debajo de la mesa hacia ellos. «Tómala», gruñó el anciano, «y lárguense». Lorenzo agarró la caja. Salieron de la habitación, dejando al hombre de Rossi temblando y con las manos vacías. Al salir al aire frío de la noche en el callejón, la adrenalina los invadió. Lo habían logrado. Habían recuperado la corona sin disparar un solo tiro. Lorenzo se detuvo cerca del coche, colocando la caja en el capó. Miró a Chloe con los ojos encendidos. «Tú», suspiró, negando con la cabeza. «Sonabas como una reina». «Te lo dije», susurró Chloe, su aliento empañando el aire. «Entiendo el siciliano». Lorenzo no habló. Extendió la mano, la agarró por la nuca y la atrajo hacia él. Ya no era el toque de un protector. Era una reclamación hambrienta y desesperada. La besó con fuerza, de forma posesiva, y con una promesa de violencia contra el mundo y devoción hacia ella. Chloe le devolvió el beso, sintiendo la funda de la pistola bajo su chaqueta y el latido de su corazón contra el de él. «Ahora ganamos», susurró Lorenzo contra sus labios. «Ahora matamos al carnicero». La reunión tuvo lugar en la trastienda de Vesubio, un territorio neutral en Little Italy. El aire estaba cargado de tensión y del olor a ajo asado. Los jefes de las 5 familias estaban presentes, sentados alrededor de una mesa redonda de roble. A la cabeza se sentaba Stefano Rossi, con aspecto triunfante. Había convocado esta reunión para reclamar formalmente el territorio de los Vanzetti, argumentando que el linaje se había extinguido. Lorenzo entró exactamente a medianoche. No derribó la puerta. Entró con la tranquila seguridad de un hombre que entra en su propia sala de estar. Y no estaba solo. Chloe caminaba a su lado, con un vestido negro y una mirada de juicio frío e imperioso. «No tienes nada que hacer aquí, De Luca», se burló Rossi, aunque sus ojos se desviaron nerviosamente hacia la pesada caja de hierro en la mano de Lorenzo. «Esta es una reunión para jefes, no para huérfanos». Lorenzo colocó la caja sobre la mesa. El golpe sordo silenció la habitación. «No soy De Luca», dijo Lorenzo, su voz resonando en las paredes. «Y no soy un huérfano. Soy el hombre al que no pudiste matar». Abrió la caja. Dentro yacían las amarillentas y quebradizas escrituras de las autoridades portuarias, los olivares en Sicilia y la carta original de los Vanzetti. Pero encima de los papeles había algo más. Una cinta de casete. «Las escrituras demuestran que soy dueño de la tierra», dijo Lorenzo. «Pero esto demuestra que eres una rata». Chloe dio un paso adelante. Miró a los desconcertados dones que rodeaban la mesa. «Mi abuela Rosa no solo salvó al niño», dijo Chloe, su voz clara y firme. «Fue la enfermera de la esposa de Stefano Rossi antes de que muriera. Lo grabó intercambiando secretos con los federales en 1994 para despejar el camino para su toma de poder». El rostro de Rossi perdió todo color. «Miente. Es una camarera. Pon la cinta», ordenó uno de los otros dones. Lorenzo pulsó el play. La voz de Rossi, más joven pero inconfundible, llenó la habitación, ofreciendo los nombres de los mismos hombres sentados en la mesa a cambio de inmunidad. La atmósfera en la habitación cambió al instante.
Los depredadores desviaron sus ojos de Lorenzo a Rossi. Rossi retrocedió, derribando su silla. Es un truco. Es falso. Se abalanzó sobre una pistola que llevaba en la cintura. Pero era viejo y lento. Lorenzo no se movió. No tuvo que hacerlo. Los guardaespaldas de los otros dones ya habían desenfundado sus armas antes de que Rossi pudiera quitar el seguro. Llévenselo afuera, dijo el don más viejo, haciendo un gesto despectivo con la mano. No arruinen nuestra cena. Mientras arrastraban a Rossi gritando por la puerta trasera, él la miró a los ojos. Ella no se inmutó. Se inclinó, tal como lo había hecho esa noche en el restaurante, y susurró una última cosa en el viejo dialecto, lo suficientemente alto para que solo él la oyera. Lulupo simangia upicurara. El lobo se comió a la oveja. Lorenzo se sentó en la silla vacía a la cabeza de la mesa. Miró a los hombres a su alrededor, luego a Chloe, que estaba a su derecha. No la despidió, no la mandó al coche. Caballeros, dijo Lorenzo, sirviendo 2 copas de vino. Le deslizó una a Chloe. Les presento a mi consigliere. La camarera había desaparecido. La reina había llegado. Así que esa es la leyenda de Chloe Grace y Alessio Vanzetti. Para la policía fue solo otra desaparición de la mafia cuando Stefano Rossi se desvaneció en 2014. Pero para aquellos que conocen las calles de Nueva York, fue la noche en que el fantasma de Sicilia regresó para reclamar su trono. Chloe nunca volvió a servir mesas. Se rumorea que todavía camina a su lado, la única persona en el mundo a la que se le permite susurrar al oído del jefe. Nos recuerda que a veces el arma más poderosa no es una pistola. Es la verdad dicha en el idioma correcto en el momento adecuado. ¿Qué opinan? ¿Chloe tomó la decisión correcta o debería haber huido cuando tuvo la oportunidad? Cuéntenme su teoría en los comentarios. Si esta historia te dio escalofríos, asegúrate de aplastar ese botón de me gusta. Nos ayuda a encontrar más leyendas perdidas como esta. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que nunca te pierdas una historia. Comenta la palabra vendetta si llegaste hasta el final y le daré un corazón a tu comentario. Gracias por ver y recuerda, ten cuidado a quien ignoras. Nunca sabes quién entiende tus secretos.